Esta noche estamos con don Víctor Hugo Cárdenas, que es candidato a la presidencia por UCS, que también ha estado presente en el Cabildo, ¿no es cierto, don Víctor Hugo? Efectivamente. Buenas noches, gracias por venir. Bienvenido. Y un saludo cordial a los televidentes. Efectivamente hemos estado en el Cabildo, fui con mi esposa, con mi familia, con mis compañeros, y ha sido un gusto asistir a un masivo Cabildo y en una actitud democrática, pacífica, tranquila. No hubo los enfrentamientos que algunos voceros del gobierno habían anticipado, y además la presencia de partidos políticos no es ninguna novedad, porque hay un acuerdo entre partidos políticos, CONADE, comités cívicos y plataformas ciudadanas, que desde principios de año estamos en diversas movilizaciones. Por ejemplo, el paro del 21 de agosto, el paro de Santa Cruz, y ahora el Cabildo cruceño también, y el Cabildo paseño. Cuando el gobierno dice, como un reproche, que estén gente de partidos, no está enterado. El Ministerio de Gobierno se ve que está trabajando muy mal, porque hay un acuerdo cuatripartito que está detrás de estas movilizaciones. ¿El Cabildo de Cochabamba también? También, absolutamente todos. O sea, Santa Cruz dio el primer paso en reuniones departamentales, y esto se puede ampliar a todos los departamentos. No hay ninguna restricción, ninguna objeción en ese sentido. Bien, tengo entendido que se han aprobado 8 resoluciones. Así en es. Este Cabildo, ¿no es cierto? Una de ellas, por ejemplo, exigir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Efectivamente, ese acuerdo ya está suscrito por las 4 partes en la reunión de mayo de hace meses atrás, en Santa Cruz. Ahí, CONADE, comités cívicos, candidaturas, absolutamente todas, menos MTS de PATSI y plataformas ciudadanas, hemos suscrito unánimemente pedir la renuncia de los vocales parcializados del Tribunal Supremo Electoral, porque con este árbitro no se puede avanzar en unas elecciones limpias. Si el gobierno no lo cambia, va a deslegitimar el resultado de estas elecciones, y el gobierno que salga va a tener escasa, por no decir nula, legitimidad. Esa es la determinación del acuerdo de mayo en Santa Cruz. ¿Por qué no estuvo ahí el movimiento Tercer Sistema? Porque a las diferentes reuniones previas que hubo tampoco asistió, en una actitud manifiesta de una parcialización con el gobierno. Muy bien, otra de las resoluciones es desconocer la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera, y han llamado para eso a la desobediencia civil. Hay una combinación en ese punto de las banderas del 21F que han defendido el voto popular del 2016, por una parte, y una resolución del Cabildo de Santa Cruz, que dijo de que si el gobierno impone su capricho, hay una medida legal para la ciudadanía, que es la desobediencia o el desacato. No es absolutamente nada antidemocrático. Y en la tradición democrática está, y en la propia doctrina de la Iglesia está, de que cuando un gobierno se convierte en tiránico, la ciudadanía tiene derecho a desacatar. Muy bien. ¿No se ha escuchado el tema de federalización? En La Paz no. En Santa Cruz sí. Claro, pero porque aquí en La Paz, ¿por qué no? Tema que no es nuevo, Miriam, viene del siglo XIX, es un tema añejo. Y hoy día es bueno que Santa Cruz lo haya puesto en su cabildo en la mesa del debate. Es bueno discutir los pros y contras del federalismo. Para Potosí, federalismo significa una cosa, para Santa Cruz significa otra cosa, y hace años significaba también otra cosa. Yo tuve el gusto y el honor de conversar sobre este tema. Le menciono 2 nombres: Carlos Valverde Barberí, el papá de su colega, de Carlos Valverde, sí, ¿no? Con quien tuvimos un interesante diálogo. Yo era muy joven, pero preocupado por estos temas, y también con Sergio Antelo, que es un teórico, arquitecto cruceño, pero teórico de la identidad camba y partidario del federalismo. Entonces, hay varios significados de federalismo. ¿Que hay que discutirlo en democracia? Hay que hacerlo. Personalmente, creo yo que es una propuesta todavía muy avanzada frente al centralismo en el que Bolivia hemos vivido. Hemos dado pasos con la ley de descentralización, la ley de participación popular. ¿No? Yo tuve el honor de promulgar la ley de descentralización. Ha sido un avance muy importante. Entregar los impuestos de vehículos y automotores y de propiedades inmuebles a los municipios en un 100% ha sido una descentralización impresionante. Luego hemos vivido el enfoque y la etapa autonómica.
Creo que estamos preparados para una reestructuración del Estado, pero en el marco autonómico y el propio pacto fiscal y social en el marco de la autonomía. Personalmente creo yo que no existen todavía condiciones para un Estado federal, pero hay que debatirlo, hay que discutirlo, eso no daña a nadie y en democracia estos temas deben merecer la mayor atención. Me llama la atención, ¿por qué La Paz no ha tocado el tema de la federalización? Porque ¿Por qué cree usted, históricamente no ha sido tema de esta región. De acá. Ahora, a fines del siglo XIX, la sede que estaba en Sucre se trasladó a La Paz, con un movimiento armado bajo la etiqueta de la guerra federal, pero fue solo etiqueta, no tuvo mayor sustancia, no se reestructuró el Estado absolutamente, ¿no? Y ahora hay que analizar cuál es el contenido, cuál es el alcance y hay que debatirlo. Va a ser muy interesante, me gustaría a mí mismo ser parte de ese debate en estas regiones, en Cochabamba, en los 9 departamentos y sobre todo en Santa Cruz, para analizar en qué consiste el tema, cuáles son sus limitaciones y sus virtudes, y si es beneficioso en este momento para el país o todavía no lo es. Es simplemente una forma de organización del Estado. Y si sirve o no para solucionar los problemas que hoy tenemos. Muy bien. A ver, el Cabildo de Santa Cruz, como dicen los analistas, habría beneficiado a Comunidad Ciudadana y también a Bolivia, dice no. Aquí en la ciudad de La Paz, este cabildo, ¿a quiénes ha beneficiado? Yo creo que el gran ganador de estos cabildos es el pueblo boliviano. Directamente. Directamente, porque subraya la convicción democrática del pueblo cruceño, del pueblo paceño, en defensa de la Constitución. Ambos cabildos han dicho que la Constitución, encima de la Constitución, no hay nadie. Y además han dicho, encima del voto popular del 21F, no hay poder en Bolivia ni en el mundo. Y como en democracia es así, la última palabra la tiene el pueblo, el soberano. Juan Jacobo Rousseau, filósofo francés, decía, el poder popular, la soberanía reside en el pueblo. El soberano, cuando habla, no hay nadie más que pueda contradecir su palabra. Y el 21F del 2000 decía, el soberano habló. Dijo, Evo y Álvaro no pueden continuar en carrera. Ahora, el gobierno, ¿qué hizo? Impuso al Tribunal Constitucional hacer un prevaricato. Tarde o temprano tendrán que estar detrás de las rejas. Eso es un auténtico prevaricato, porque se atribuyeron funciones que no les competen. Y el gobierno obligó al Tribunal Supremo Electoral a ocultar debajo de la mesa el artículo 168 de la Constitución, que dispone que un gobierno solo tiene derecho a una sola reelección. Y Evo planteó reelección indefinida. O sea, esto es una locura. Entonces, ambos cabildos, el cruceño y el paceño, han destacado ese principio constitucional. Entonces, el gran ganador es el pueblo democrático, la vocación democrática del pueblo cruceño, paceño y boliviano al defender su voto expresado libremente el 21F del 2016. Bueno, pero también han dicho analistas de que no es vinculante el resultado del cabildo. El resultado del cabildo no, pero el voto del 21F sí. El voto de 21. No solo que es vinculante, sino es de cumplimiento inmediato. Ahora, ¿qué pasaría en el supuesto caso de que llegado el día de las elecciones gana el MAS? Puede ganar, pero no va a tener legitimidad. Puede tener legalidad, incluso muchos dicen eso. A ver, sí legalidad, pero no legitimidad. Yo diría, ni legalidad ni legitimidad. Me explico. Alguna gente cree que estas elecciones el gobierno está cumpliendo la ley, por eso tendría legalidad. ¿Ya? Pero le faltaría confianza de la ciudadanía. Y confianza quiere decir legitimidad. Yo creo que no tiene ninguna de las dos. ¿Por qué? No tiene legalidad porque estas elecciones tienen un binomio inscrito contra el artículo 168. La sentencia constitucional que dispone, que habilita a Evo y Álvaro, no anula, Miriam, el artículo 168. Sigue en pie. No hay ninguna decisión que lo cambie. Y si sigue vigente, Evo y Álvaro no están habilitados. Y el Tribunal Electoral, cuando llegan los papeles de Evo y Álvaro, debe decir al señor Evo Morales y Álvaro García Linera, ustedes no pueden inscribirse porque el artículo 168 dice que ustedes solo tienen derecho a una sola repostulación. Ustedes ya se han repostulado, así que ahora ya no pueden. Pero ¿qué han hecho? De la lista de requisitos para ser inscritos, sacaron el artículo 168, que siempre estaba en la lista de requisitos del Tribunal Supremo Electoral. Por eso no es legal. Primer punto.
En estas condiciones, y cuando la Unión Europea ha dicho públicamente que estas elecciones carecen de los mínimos requisitos para ser elección democrática, y el Senado norteamericano, por unanimidad entre senadores republicanos y demócratas, han aprobado el cuestionamiento a Evo Morales y Álvaro García de la constitucionalidad y legalidad de su candidatura, y varios países vecinos. Entonces, no va a tener la confianza de países vecinos. O sea, no va a tener legalidad, no tiene legalidad y tampoco va a tener legitimidad. Ahora bien, voy a incidir en lo que le había mencionado, porque esto lo han dicho esta noche, de que en caso de que ganara el binomio oficialista, se ha llamado a la desobediencia civil. ¿Esto no es peligroso? No es peligroso. Estamos a 10 días de las elecciones. Es democrático. Pero no llamaría a tener problemas, enfrentamientos en el país, una convulsión social. Salvo que el gobierno quiera reprimir. Algunos voceros, la líder de las Bartolinas ha dicho que van a recurrir a la lucha armada si Evo Morales pierde las elecciones. Y eso no es un chiste, porque el MAS es un proyecto político que antes utilizaba las armas, pero frente a que las armas y las guerrillas han fracasado, Álvaro García es un guerrillero fracasado, ojo. Entonces ocultan sus armas debajo de la mesa y usan la urna electoral y usan el voto para obtener los mismos fines que con la lucha armada. O sea, lo que ha dicho la dirigente de las Bartolinas no es ningún chiste, ninguna casualidad. En el gobierno hay gente comprometida con la lucha armada, han practicado la lucha armada y son amigos de Cuba, son amigos de Irán, son amigos de Nicaragua, de gente que es partidaria de la lucha armada. No son demócratas. Entonces, cuando se dice que pueden reprimir, incluso se está hablando, se está rumoreando que después de las elecciones, frente a la protesta popular, frente al desacato civil, que es legal y democrático, el gobierno impondría el resultado electoral con un estado de sitio, porque hay un fraude de por medio. O sea, el fraude ya está en marcha. Desconocer el 168, forzar un prevaricato al Tribunal Constitucional, presionar al Tribunal Supremo Electoral, y cada fallo de este Tribunal Electoral favorece al gobierno, y unas elecciones desequilibradas donde el MAS utiliza recursos del Estado para su campaña electoral. Esto ya no es elección democrática, es una chacota electoral que solo busca atornillar a Evo Morales y Álvaro García en el poder. Por lo tanto, eso puede generar conflictos, pero la ciudadanía no está obligada a acatar con los brazos cruzados. Ahora bien, el derecho al desacato, a la desobediencia, es un principio básico en democracia. Bien, quiero yo decirle lo siguiente, pero no sé si usted está de acuerdo conmigo. El voto que el pueblo emite ese día va a demostrar o va a reivindicar en todo caso el deseo del pueblo boliviano, sea cual sea el resultado, ¿sí o no? Yo le diría algo más serio. ¿De quién depende esta y otras candidaturas? ¿Cuántos votos van a tener? Desgraciadamente no va a depender del voto popular. Va a depender de la voluntad del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, integrado por ex empleados del gobierno, de este gobierno, todos, absolutamente todos, han sido empleados del gobierno. Entonces, el resultado lo van a decidir ellos. Así haya control de ustedes. Exactamente. Así haya control de la ciudadanía. No hay control posible. Pero los partidos políticos tienen... El control se va a agotar el momento del escrutinio. Pero justamente al momento del escrutinio, incluso hay algunos partidos que van a tener 20, aplicaciones 50 fotos, lo puede hacer. ¿Qué va a pasar entre el acta y el traslado al lugar respectivo? ¿Qué va a pasar con el software, que es el mismo que se usó en Venezuela? Es de la empresa Smartmatic, que lo usó Maduro, que lo usó Chávez. El fraude está en marcha. El fraude no va a ser sobre el día de elecciones, sino ya desde el momento de negar el artículo 168 y burlarse del voto popular con el 21F. Hay un fraude en proceso y el 20 de octubre habrá un fraude del día de elecciones. Y el recuento, obviamente, recuerde, Miriam, cuando hubo el voto por el 21F, han reducido una brecha grande, más de 10 puntos a alrededor de 3 puntos. Y si la sensatez del gobierno no predominaba, iban a voltear las elecciones. Saben hacer eso. Los partidos y gobiernos anteriores que hacían fraude quedan como
monjitas de convento frente a la habilidad de este tribunal electoral. Y ya no es un fraude manual, es un fraude cibernético, computarizado. Y es más fácil hacer, simplemente se diseña el algoritmo y la máquina, en lugar de las personas, hace el fraude. Usted puede ordenar el resultado que usted quiera. Esa es la triste realidad. Le agradezco por haber venido, no, pues, Miriam, por tomarse el tiempo para venir a conversar con nosotros. Me despido, Miriam, solamente felicitando al pueblo de La Paz por este espíritu democrático, masivo, ejemplar, y también felicitar al pueblo cruceño por el anterior cabildo. En buena hora, éxitos y que viva la democracia. Ya volvemos.